ese sentido, pues el tema que me ha solicitado ella exponerles a ustedes y poder darles es el contrato de sociedad. Pregunto, ¿han tenido ustedes ya algún acercamiento? Lo deberían de tener porque pues ya han llevado derecho mercantil y pues han visto lo concerniente a derecho civil en cuanto a las sociedades. Pero mi pregunta es, ¿qué tan acercamiento han tenido ustedes a este tipo de contrato para saber cómo redirigirles la clase el día de hoy? ¿Qué me puede indicar? Bueno, me imagino que no han tenido mayor acercamiento con este tipo de contrato. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Tomen en cuenta que mi intención no es en este momento que la clase se convierta en un monólogo, tampoco, creo que con ustedes ya estuve en una ocasión, tampoco que se vuelva un tipo de clase magistral, donde solo yo esté de forma elocuente indicándole las premisas más importantes de este tipo de contratos, y al final, pues ustedes se lleven un buen sabor de boca en cuanto a la exposición, pero el contenido de aprendizaje sea poco. Entonces, a mí sí me gusta que participen y en ese sentido los quiero invitar para que ustedes cualquier duda que puedan tener al respecto de este tipo de contrato, por muy mínima que sea, aunque ustedes piensen que es algo que quizás todo el mundo sabe, pero ustedes no, hagan las preguntas. La intención es aclararlas y la intención es que ustedes se lleven lo más importante y preciso, porque puede ser que no logren captar todo, pero sí los elementos más importantes de este tipo de contratación y por supuesto que lo apliquen y lo repliquen en la práctica posteriormente. Entonces, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Ustedes me dicen si de pronto sienten que voy muy rápido, le damos un poco más de espacio o vamos bien en cuanto a los términos de la clase. Entonces, con toda libertad ustedes me pueden indicar. Es un contrato que quizás no terminemos el día de hoy porque es bastante extenso y les podría decir que es muy específico. Cuando nos referimos al contrato de sociedad, considero que lo más importante pues es entender los términos. La sociedad como tal, en términos generales, pues se refiere a la unión de dos o más personas, o que ya vimos que hubo legislativamente, pues hubo un cambio cuando se hablaba de la sociedad, eh, la última sociedad que se ha generado en Guatemala y que pues ya se permite que con una persona se creen este tipo de sociedades y genera una duda. Entonces la sociedad es de dos o más personas y lo coherente hubiera sido así, que hubiese sido una sociedad donde el mínimo hubiera sido de dos personas, porque la intención de la sociedad es el apoyo mutuo, es la aportación de dinero para que eso pues resulte algo significativo, pero cuando eso puede principiar de una sociedad, pues entonces salta la pregunta, ¿qué tan benéfico pudo haber sido ese contrato? Y el otro también tenía sus limitaciones. Entonces ya entraba en controversia con el concepto que nosotros teníamos totalmente con el contrato de sociedad. Pero veámoslo así. Y vamos a analizar la legislación vigente. El contrato de sociedad, cuando lo encontramos regulado, tanto en sus aspectos fundamentales como en la parte pues, formalista, no solo en el código notariado, sino también la vamos a encontrar en el código civil. Y es curioso porque hubiésemos pensado que todos los aspectos formales quizás deberían estar en el código civil. Pero recordemos que el código civil es de 1947, mientras que el Código Civil es de 1964, mientras que el Código Notario es de 1947. Entonces sí, hay un número significativo de años y por lo mismo, pues entiende que el Código Civil, respecto a las sociedades como tal, sí permite que este tipo de contratos lleve otros
los elementos necesarios para su formación y sobre todo porque es un contrato solemne. Se pide que para que la sociedad pues pueda tener representación legal, pues conste en escritura pública. El género de la sociedad, y cuando nos referimos a este aspecto en particular, yo voy a tratar de no irme tanto a los aspectos doctrinarios, quizás solo los más importantes, porque le quiero explicar los aspectos formales. Pero cuando nos vamos a estudiar el género de la sociedad, lo vamos a encontrar establecido sobre todo en el Código Civil y en el Código de Comercio. ¿A qué me refiero a esto? Las sociedades las vamos a dividir en dos grupos, sociedades de corte socialista y sociedades de corte capitalista. En el corte socialista, pues lo que les interesa a los socios es el beneficio social, no enriquecerse por medio de la sociedad. Mientras que en las sociedades de corte capitalista, la intención sí es esa, que los socios puedan tener cierta participación sobre los ingresos de la sociedad como tal. Y ahí deviene que es nula la cláusula que de una u otra forma, pues, venga a limitar ese derecho de alguno de los socios, donde se indique que un socio no va a tener participación, por ejemplo, en una sociedad capitalista, no va a tener participación sobre los dividendos de la sociedad, eso no puede aplicarse porque está prohibido por el propio Código Civil, pero es por eso mismo. La intención de la sociedad es buscar generar ganancias, buscar enriquecerse a través de la sociedad de corte capitalista, lo que no ocurre con las sociedades de tipo socialista. Entonces tenemos que diferenciar eso, pero en suma tenemos que atender sobre todo pues aquellos presupuestos legales que son necesarios para esa formación y es lo que nos interesa dentro del curso de Derecho Notarial 4. Y les podría decir por qué, porque lo que nosotros vamos a ver en suma es precisamente eso, es la formación de este contrato, cómo esa sociedad de la que hemos venido estudiando en diferentes áreas del derecho al transcurso de la licenciatura, pues va a tener forma y a través de esa forma sus representantes van a poder palpar los derechos en el ámbito social a través de las leyes de Guatemala. Dentro de las modalidades de la sociedad, pues, tal como les decía, cuando analizamos esos grupos, entonces podemos entender que hay sociedades civiles y hay sociedades mercantiles. Obviamente, dentro de esas sociedades hay diversas variantes de las sociedades civiles, pues vamos a encontrar por ejemplo, las asociaciones, que de una u otra forma son pues sociedades que se crean con el fin de crecimiento pues, de algún determinado grupo y que por ende pues lo que pretenden es el beneficio de ese grupo de ciudadanos. Por ejemplo, Asociación de Zapateros de Guatemala o las asociaciones civiles como las asociaciones de los residenciales también. Asociación, se me ocurre una a mí ahorita, la Asociación de Vecinos de Residencial Fuentes del Valle 2. La intención es esa, la intención es buscar el mejoramiento de todos los vecinos. Entonces, se entiende que los miembros van a ser vecinos, residentes del lugar, ¿me entienden? Mientras que en las asociaciones mercantiles pues llevan otra diferenciación muy particular y ahí vamos a encontrar sociedades en comandita simple, comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. Y pues no haciendo más preámbulo dentro de eso, que ustedes ya conocen, nos interesan pues esos aportes formales y cómo encontrar esas aristas que nos pueden poner en jaque al momento de realizar una escritura y que por X o Y razón pues nos las vayan a suspender en el registro respectivo y por lo tanto pues nos creen ese tipo de controversia con nuestros clientes. El Código Civil pues proporciona una definición acerca del contrato de sociedad, sobre todo si ustedes tienen su Código Civil en el artículo 1728 y nos va a indicar que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. El Código Civil refiere ciertas ganancias, aunque recuérdense que de acá pues vamos a ver los diferentes tipos de sociedad y es ahí donde precisamente las ganancias, ¿de qué forma?
porque si son para enriquecerse, pues en el caso de las sociedades de corte socialista, pues eso está prohibido. Partiendo del concepto que ya les había indicado, pues es fácil deducir que toda sociedad, pues la intención es la división o la obtención de utilidades, de ganancias, pero como les decía, es complicado analizarlo porque si la sociedad no tiene ese fin, si el fin no es lucrativo, como por ejemplo una sociedad, las sociedades protectoras de animales en peligro de extinción, o de gatos, o de perros, es el fin no es lucrativo. Entonces difiere con el concepto anterior, pero eh, tampoco es intención de su servidor que ustedes lleguen a pensar eso, sino que entiendan el motivo por el cual se crea una sociedad y que está en sus vertientes y de acuerdo a su naturaleza, pues puede tener diferentes fines y que no precisamente es el lucro, es la división de las utilidades. Cuando ya nos vamos al extremo, que es la sociedad que pues ha tenido más auge, la sociedad anónima, pues vamos a ver, y los que han tenido oportunidad de estudiar este tipo de sociedad, recuérdense que tenía sus antecedentes en la Edad Media. ¿Qué sucedía en la Edad Media? Pues dos o más personas se reunían de igual forma con el objeto de reunir recursos, esos recursos que de una u otra forma solo los potentados podían tener, solo las personas con mucho capital, y por lo mismo, pues ese percance de llegar a considerar de que uno solo no puede, pero más personas reuniendo capital, reuniendo aportaciones, podían generar esos recursos que por sí solo alguien no podría hacer, les podía generar ventajas. Entonces se crea con esa intención en la Edad Media, pero en la Edad Media también había algo muy importante, que se creía que la persona para eso debía tener cierto, como que debía ser moralmente visible para las personas. ¿De qué manera? Pues considera que una persona con ética, con una persona honorable, una persona responsable, y esos atributos que, morales que muchas personas pues, le adecuaban a alguien, pues lo hacía factible para pertenecer a una sociedad. Sin embargo, el tiempo pues vino demostrando que ese tipo de atributos no era necesario para un tipo de sociedad mercantil y por lo tanto pues se deja de lado porque se entiende de que muchas veces quizás no pueda tener esto, pero sí es buena para los negocios, buena para generar recursos y por lo tanto pues eso no limita la facultad para poder pertenecer a una sociedad. Eh, Otra de las ventajas que quizás yo podría considerar en el contrato de sociedad, y esto pues cuando analiza uno cómo es que o de dónde parten estos contratos, pues consideraría que se podían lograr grandes inversiones cuando las personas se reunían. Entonces, más que verlo por el lado de que la unión hace la fuerza, es el asunto del capital. Algunos no tiene toda la cantidad, pero tal vez otros sí. Entonces vamos a ver sociedades, sobre todo las mercantiles, donde no solo hay socios que aportan el capital, sino hay socios que también aportan el intelecto. Y dentro de ello aportan el know-how, que es el cómo se hacen las cosas. Entonces, es importante. Vemos diferentes tipos de socios y vemos que precisamente esa unión no concierte solo al aporte dinerario, sino también que las aportaciones pueden ser de diferente manera a través de bienes inmuebles y que por lo mismo pues se puede generar algo muy importante. Ya pues les he explicado que en la Edad Media pues el elemento personal era el predominante era la persona pues que tenía prestigio, estima social y por lo mismo pues podía ser parte de la sociedad, algo que se destruyó posteriormente. Y me quiero ir con ustedes directamente para que analicemos los aspectos formales de acuerdo a la ley. Entonces, antes de analizar esos aspectos formales, quiero preguntarles si tienen una duda hasta acá. No, licenciado, todo está claro. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno,
El 1728, ya les he explicado a ustedes, tiene quizás, si ustedes quieren anotarlo, porque eso les podría servir inclusive para su examen privado, póngale ahí un chequecito, porque cuando se pregunta qué sociedad, normalmente el examinador espera que le entreguen este artículo y les va a querer discutir a ustedes sobre toda esa parte de dividirse las ganancias. Y es ahí es donde ustedes, sobre todo cuando un examinador evalúa el caso de las sociedades, pues este es el primer artículo con el que empieza a discutir todo ese tema con ustedes y para ver si ustedes dominan el tema de las sociedades. Entonces, no solo este artículo principio y ustedes van a hacer la división ahí de las sociedades y les van a explicar por qué motivo no siempre es así. Luego, pues es un contrato solemne de acuerdo al 1729 del Código Civil y pues debemos saber que la sociedad debe celebrarse por escritura pública y escribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. ¿Y a qué registro nos referimos? Si es una sociedad de corte capitalista, una sociedad mercantil, sobre todo, es el registro mercantil y eso pues no hace falta mayor ciencia para que lo sepamos. Ahora bien, si es una sociedad civil, como por ejemplo las que les explicaba, díganme una si ustedes quieren, yo les puedo decir las que más tenemos nosotros en nuestras comunidades donde vivimos, las de los residenciales, una asociación de vecinos, son sociedades civiles, entonces estas se van a escribir en el registro de personas jurídicas, lo que algunos conocen, sobre todo los que son procuradores, conocen como el repejo. Obviamente, en su examen privado, ustedes no van a indicar, se inscribe en el repejo, licenciado, porque no es técnico y tampoco profesional que nosotros nos refiramos no solo a un examen, sino a las leyes, abreviándolas de esa manera cuando la consideración nos es. Entonces, si ustedes son profesionales, es mejor que indiquen el nombre, el registro de personas jurídicas y con eso, pues ya atienden al requerimiento de su examen. El 1730 del Código Civil, si ustedes ven su código notariado, si quieren comparen si tienen ahí su código notariado, y váyanse al artículo 46 y analícenlo con relación al artículo 1730 y pongan, si quieren ustedes consignen en su código de notariado, en el artículo 46, anoten a su lado derecho el artículo 1730 del Código Civil y viceversa, en el 1730 del Código Civil, a su lado izquierdo, porque anoten en los artículos, el artículo 46 del Código Notariado. ¿Por qué les digo dónde anotarlos? Esto ha sido una buena técnica para significar a qué artículo nos refiere y, por ejemplo, si lo anoto en el 1729 del Código Civil para saber, si lo anoto del lado izquierdo, para saber de dónde viene esa referencia y cuál es el aspecto que primero tengo que tomar yo en consideración para estudiar ese artículo como tal, para poder analizarlo. Entonces, el artículo 46 del Código Notariado nos establece que la escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase que corresponda, contendrá lo siguiente. Y vean acá, esto es muy importante porque también lo vamos a ver en el Código Civil. Clase. Bueno, la clase. Obviamente, cuando nos referimos a la clase, debemos entender que se refiere a si es una sociedad civil o si es una sociedad mercantil. Eso tiene que diferenciarse. Dentro de las sociedades mercantiles, ustedes deben de tener presente lo que establece el Código Comercio, sin más detalle. Específicamente, si ustedes quieren, la anotan en el 1730 o en el 1729, como ustedes consideren específico para este tipo de artículos, el artículo 10 del Código de Comercio, el cual se refiere a las sociedades mercantiles. Y ahí les va a dar el detalle del tipo de sociedades que ustedes van a encontrar. ¿Por qué les digo desde ya anoten? Porque cuando lleguen a su privado, todo esto les va a servir, o cuando ustedes estén elaborando un memorial, o cuando estén asesorando a un cliente, les va a servir, porque estos son como chivos desde el momento que le indiquen a ustedes
les hagan una pregunta y le piden que ese fundamento, ustedes van a ese artículo y desde ya ven lo siguiente, ven hacia dónde les remite, o qué más tienen que estudiar. Entonces, la clase ya vemos que si es una sociedad pues, civil o mercantil, y en el caso del objeto de la sociedad, pues sabemos que cuando nos referimos a esto, eh, quizás el término contrato, como lo refieren algunos doctrinarios, pues está considerado o es antitécnico y por lo mismo, pues quizás debería ser la finalidad y no tanto el objeto. La finalidad es decir, qué va a perseguir esa sociedad y hacia dónde va a ir. Y por lo mismo, pues de esa forma debería referirse, pero siguen siendo criterios. Yo les puedo decir que de una u otra, pues estos términos han sido asociados en nuestra legislación y por lo mismo así debe entenderse. Algo muy particular es que otras sociedades sí lo consignan como finalidad, de la finalidad de la sociedad. En otros países sí lo tienen así, pero Guatemala tiene un corte que España hace algunos años todavía mantenía, y es considerar que es el objeto. Si ustedes ven la Constitución, por ejemplo, en España, van a ver que de una u otra forma, pues todavía se mantiene todavía este tipo de situaciones, donde eh, se confunde quizás objeto con fin de la sociedad. Eh, sí, haga su pregunta. No veo bien el nombre acá de quién tiene levantada la mano, pero puede hacer su pregunta. No puedo ver yo acá bien quién tiene levantada la mano. Madeline creo que es. Sí, Madeline, puede hacer su pregunta. Ok. Perdón, Eric, se me activó. Ah, ok. Perfecto. Entonces pensaría yo que para esto lo más razonable no es objeto, sino es fin, pero obviamente, y se los voy a decir directamente ya en la práctica, se recordarán ustedes en la clase, sí, ya me recordé qué clase les di a ustedes, en la clase que tuvimos de la estructura de la escritura y todo, yo les sugería a ustedes que en el cuerpo del instrumento dividieran cada una de las cláusulas como temas, es decir, el tema de los antecedentes, el tema eh, de la compra, la forma de la compraventa o de la compraventa, de la aceptación, esos son temas. Entonces, por ejemplo, el tema de las condiciones o estipulaciones también, ¿qué tipo de estipulaciones llevaba sus temas? Entonces, lo más importante cuando nosotros redactamos para poder tener un esquema que se entienda y donde el operador vaya a revisar y le sea no solo más factible para revisar, sino nosotros cumplir con los requisitos formales, pues nos genera a nosotros mayor celeridad y mayor técnica al momento de redactar, y eso pues nos da muchas ventajas sobre otros colegas. Entonces, no es para menos. Yo lo que les sugiero acá con esto, y ya viendo los requisitos, es eh, hagan primero sus temas y de acuerdo a cada tema a ver si necesita subtemas, como por ejemplo la cláusula donde consigna las estipulaciones. En este caso, cuando ustedes analizan el 1730 y el artículo 46, van a encontrar con que una cláusula, por ejemplo, va a ser el objeto de la sociedad, la otra es la razón social. Y si ustedes analizan las escrituras de sociedad, van a ser prácticamente eso, del domicilio de la sociedad, el de la duración de la sociedad, el capital y la parte que aporta cada socio, parte de utilidades o pérdidas que asigna cada socio, fecha y forma de su distribución. Otra donde consignen casos de procedencia de la disolución de la sociedad y ahí consignan todo eso, cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Ahí pueden considerar como de que pueden considerar ustedes dietas, otras situaciones. O por ejemplo, el tema de los viáticos, si ustedes quisieran ponerle un porcentaje ahí para que la sociedad no se muera solo pagando viáticos a alguien, o por ejemplo,
las diferencias, los conflictos que puedan suscitarse entre los socios, cómo se van a resolver. Acá vemos el tema de los tribunales arbitrales, la discusión en particular que ha habido con el tema de los tribunales arbitrales ha sido el alto costo que para una sociedad o para los socios podría significar. Entonces, muchas veces se deja a los tribunales comunes para poder resolver este tipo de conflictos. La forma de administración de la sociedad también. Eso va en cláusulas partes y ustedes van haciendo, obviamente van a tener antecedentes, pero van a venir estas cláusulas en particular que sí o sí la ley le está diciendo hágalas. Entonces, creas los temas y ustedes van creando los temas y los subtemas que van necesitando y es solo de seguir la ley. Entonces, en 1730, pues ya les viene dando una pauta y si ven que no podemos abandonar nosotros nuestro código notariado, entonces sí o sí tenemos que seguir esos presupuestos legales porque el código notariado pues es nuestro derecho o ley de forma, por lo tanto pues debemos de seguirla. También pues las negociaciones deben ustedes expresar de acuerdo al código notariado también las negociaciones, las negociaciones en particular sobre las cuales va a versar el giro del negocio o la intención o la finalidad de la sociedad. La razón social. La razón social no es más que la denominación de las sociedades. ¿Por qué motivo? La denominación de las sociedades y creándole un vínculo con relación a la responsabilidad de los socios, ya si esta es solidaria, formada por el nombre de uno o más de estos, con el agregado y compañía o otro que indique la naturaleza societaria del ente que se está formando. Por eso es que irresponsabilidad limitada en comandita simple, en comandita por acciones. A eso se está refiriendo directamente la ley cuando hace esa salvedad. Vamos a encontrarnos con un derecho a la razón social más que una obligación, es un derecho. La inscripción a una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social, es decir, el nombre que van a elegir versus la forma en que se van a responsabilizar los socios, es un derecho y le da un uso exclusivo respecto a él. Deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo semejante objeto mientras subsista inscrita la primera. Es decir, eso solo es para esos socios. Se respeta. Si ya está formalmente inscrita, se convierte en un derecho para los socios. También eh, debe indicar el domicilio de la sociedad, obviamente, no de los socios, el capital social y la parte que aporta cada socio, si esta es en dinero o en bienes. Como les decía, las aportaciones no solo pueden ser dinerarias, sino también pueden ser en bienes o pueden ser socios industriales, también puede ser por medio de industria. De acuerdo a la sociedad, pues la naturaleza de la sociedad, personas que las van a administrar. De acá surge el tema del representante, administrador único y representante legal, y por lo mismo pues deben entenderse estas consideraciones y debe apreciarse al punto de entender qué facultades le van a otorgar a ese gerente o al administrador único y representante legal. ¿Por qué? Porque es el que va a representar a la sociedad en caso de algo inconveniente. Sí, Ethel. Sí, licenciado, buenas noches, perdone. Cuando decía del aporte de cada Ajá, socio, que podía ser ajá. en dinero o bienes, ¿qué sucede si la idea es mía y yo no tengo la plata y me tengo que unir con dos o tres personas más? En este caso, mi aporte sería mi idea, mi Ajá. intelecto, mi conocimiento, mi Ujú. know-how. Ese sería mi aporte, Exactamente. licenciado. Sí, y se llamaría, mi Usted aporte sería, sería mire, intelectual, usted sería una socia industrial, por así decirlo, socia porque industrial. Ah,
porque usted lo que va a ver es el desarrollo de la empresa, el crecimiento de la empresa, es decir, a través de su conocimiento, a través de brindarle, por así decirlo, y se lo voy a decir de esta forma. Usted sabe cómo hacer pasteles, y esos pasteles usted ya vio que vendiendo de forma personal, pues nadie los ha logrado replicar, y son pasteles que todo el mundo busca. Yo he visto casos donde se han formado las sociedades, donde viene alguien y le dice, mire, y si generamos, y si vende a gran escala, miren, tengo dinero, le propongo algo, hagamos una sociedad, yo aporto el capital, y vean así, de ahí la idea del socio capitalista. Yo aporto capital y usted se convierte en mi socia industrial, es decir, usted me dice cómo hacerlos, yo contrato, pago para que usted contrate a las personas que se necesiten, compramos, invierto el capital para que se compre la maquinaria, el equipo, lo que sea necesario, se busque local para rentarlo, y pues solo nos dividimos las ganancias, y como yo voy a ser el socio capital, pues yo voy a tener derecho a tantas acciones. Entonces el juego ahí van a ser las acciones más que el tipo de aportación, porque en aportación todos van a aportar de una u otra manera. En este caso usted, sus conocimientos, y esa persona lo que va a aportar es el capital. Por eso es que escuchan ustedes, es que él es el socio capitalista, y ven que todo el mundo va detrás. Obviamente es el que tiene el dinero, pero exactamente. Llegan al punto, yo le voy a decir, yo he estado, inclusive yo he trabajado más para iniciativas privadas, y conocí empresas donde le pagaban a las personas por aportar ideas. Yo te voy a aportarme qué negocio podemos crear y todo, yo lo analizo y todo. Y si es factible, pues te pago por eso. ¿Como un tanque de pensamiento, licenciado? Sí, pero ellos lo que querían, ojo con esto, porque eso está surgiendo. Ellos lo que querían era evitarse contratarlos a ellos o que quedaran dentro de la sociedad como socios industriales, es decir, que tuvieran acciones dentro de la sociedad. Claro. Entonces utilizaban esa jugada para robarle el dinero a los empleados. Escuchaba y lo veía con los socios que de pronto llegan a la empresa, se hacían amistad y veían a los trabajadores que tenían más experiencia y miraban que tenían resultados y decían, a esto me sirve, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo genera? Porque es distinto a lo que la empresa ha hecho, pero trae buenos resultados. Y ese know-how lo iban teniendo sin necesidad de incorporar nuevos socios. Ahora bien, las ideas brillantes deberían de consensuarse y obviamente deberían de generar un beneficio para la persona que las está aportando también. Esa es la idea de la sociedad y por eso es que en una sociedad se permite eso. Le estoy refiriendo por su pregunta, quizás yéndonos a las sociedades de corte capitalista más que a las sociedades de responsabilidad social, donde la idea pues es beneficiar a las personas. Sabe que me viene ahorita a la memoria, yo laboré para una empresa norteamericana y estadounidense, y recuerdo que parte del contrato tenía una cláusula, bueno, de confidencialidad, uno, y dos, también había una cláusula en donde se hablaba de si yo creaba un proceso que fuese más eficiente que el que ellos utilizaban, ellos eran los dueños de la idea, y de ser aceptada, yo iba a tener un 2% de utilidad sobre mi idea. Entonces ya como que anticipaban el hecho esto que usted mencionaba, que los empleados tengan ideas brillantes, ¿verdad? Exactamente, porque miren, así no es que no estén, esto ha surgido, y pues, es muy buena su pregunta, porque esto ha surgido, y le estoy hablando de cuestiones prácticas recientemente. Eso a través de los años pues se daba algo, venían los empleados, se iban a otra empresa y pues el conocimiento se lo llevaban y mejoraban eso, y en la otra empresa pues eso era bien recibido, pero no se quedaba en la empresa que los había formado. Entonces les empiezan a prohibir que se divulguen y los ponen como secretos, pero el problema ahí es que entra en pugna o un derecho, que es el derecho al trabajo. Esa persona, cierto, aprendió y tiene conocimientos, pero no por el hecho de ir a poner en práctica lo que ya sabe, está divulgando un secreto, sino forma parte de él y tiene derecho al trabajo.
pero es algo tan cuestionado porque dice, no, porque él lleva un secreto comercial. ¿Hasta qué punto es secreto? Y entonces, para evitar, porque las sociedades empezaron a ver que demandándolos de una u otra forma no tenían los resultados que esperaban, empezaron a considerar ese tipo de cláusulas que usted me está diciendo. Y le estoy hablando de una sociedad que no precisamente tiene un derecho notarial como el que nosotros tenemos, sino es un derecho notarial sajón, donde las formalidades ya son otro tipo de contenido, pero para que veamos que eso tiene mayor trascendencia y no solo de sociedades a un tipo de corte notarial diferente en el aspecto formal. Entonces, eso fue lo que pasó. Y entonces empezaron a decirle, mire, va a tener tal porcentaje para evitar de que él se fuera y fuera a dar eso. A desarrollar la idea en otro lado. A desarrollar la idea. Entonces, le decían, para que se sienta bien, va, desarrolle su idea acá y le vamos a dar un porcentaje. Entonces no se iba, desarrollaba y se sentía bien. Para eliminar ese riesgo de que se fuera a ir a otro lado y al final le resultara más perjudicial a la empresa. Entiendo. Otra de las cosas que surgió con esto, la cláusula penalista, sobre todo en el caso de los daños y perjuicios. Ustedes saben, y quizás me extienda un poco al derecho procesal civil, pero es con el fin de que ustedes comprendan esto, que si ustedes demandan a alguien por daños y perjuicios, tienen que demostrar esos daños y perjuicios. Por eso es que en un memorial de demanda, cuando ustedes consignan que se condene al demandado al pago de daños y perjuicios, que se condene al demandado al pago de costas procesales en sus peticiones, se escucha bonito, pero el de daños y perjuicios, si ustedes no concretizan cuáles son, en qué han sido dañados específicamente, si es posible, pues puntualizándolo, cantidades y todo. Cantidad de dineraria, sí. Exactamente, esa petición no se las acepta. Las costas procesales sí, pero esa petición no se la van a aceptar. Entonces, para eliminar eso, pues se ha optado por crear una cláusula en el contrato de sociedad, sobre todo en el contrato que hacen con los trabajadores o con los socios en algunos casos, y les hablo yo no solo en la legislación guatemalteca, sino también en otras legislaciones, que yo he llegado a estudiar a un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque considera ya cierta cantidad de daños y perjuicios. Si van viendo los fines de la sociedad, dice aquí, si pasa esto puedo perder tanto, si pasa lo otro puedo perder tanto, y ya tienen hasta cantidades. Entonces, lo que hacen es estipular en una cláusula respectiva una cantidad por daños y perjuicios. En ese sentido, si se demandara a alguien, ya solo se menciona que se pague la cantidad de tanto y tanto por daños y perjuicios, que es lo convenido dentro del contrato, y empieza a hacer la numeración. En la tercera cláusula, quinta cláusula, o sea, hace mención de dónde está contenido, y entonces ya no hay necesidad de aprobarlo, porque ya es algo aceptado, porque el contrato se convierte en ley para las partes. Y como ya está aceptado, ya es más fácil que combinen al pago de perjuicios a esa persona que resulta siendo sentenciada a favor de la persona que está solicitando ese derecho. ¿Me entiendes? Perfecto. Sí, licenciado, tiene todo el sentido. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Jóvenes, licenciado. ¿cómo estamos los demás con eso? ¿Me entendieron esa parte? Quizás me adelanté un poco acá con los requisitos. ¿Vamos ahí? Bueno. Vamos a ver otras situaciones. Y el código notariado nos va también a dar una oportunidad en el caso de indicar qué sucede en cuanto a la persona o los beneficios o las pérdidas que se les va a asignar a cada socio. Es decir, las pérdidas obviamente van a ser para todos, pero si no quieren que vayan en igualdad de proporciones, el socio capitalista puede decir, mire, yo, si hay pérdida, pues yo no voy a tomar todo porque aporté el capital. Y es entendible. Porque dicen, mire, si al final no resulta, yo aporté todo el capital, no es posible que yo corra con el total de las pérdidas. Entonces, tienen que pactar sobre eso y nuestra ley pues permite hacer eso. La duración de la sociedad. En cuanto a la duración de la sociedad, hay un aspecto muy importante. Hay sociedades que se crean solo para un fin, que son sociedades no a término indefinido, sino son sociedades temporales.
y pues tienen que disolverse. Cuando el término o cuando no es posible definir ese término, como por ejemplo las sociedades de corte socialista que se crean con un fin social, bueno, se me ocurre a mí en este momento, sociedades, una sociedad que es creada con el fin de brindarle un apoyo económico por 2 o por 3 años o eh, educación a los niños afectados por el desastre ocurrido derivado del volcán, de la lava que surge del volcán de fuego. Es una idea. O del desastre ocurrido por la tormenta Stan o por tal y tal situación. Entonces entendemos que ahí hay un número, una cantidad de personas que cuando se refiere a niño, van a tener más o menos niño comprendido entre la edad de 0 a 18 años. Pero obviamente esas personas no van a tener, no van a estar cumpliendo y cumpliendo 18 años, sino va a llegar el momento donde el último o los últimos terminen de cumplir 18 años. ¿Cuándo? Obviamente de momento no se sabe, porque eso va a depender de las personas que vayan llegando y se registren. Se puede crear un registro para eso, pero se entiende que al cumplirse la mayoría de edad, esa sociedad, y termine el beneficio de darse a esa última persona, pues esa sociedad va a terminar. Pero como no se sabe, se entiende que el término va a ser derivado de la naturaleza o de ese fin por el cual se creó esa sociedad. Entonces es importante entenderlo y que también se puede, cuando no se puede, en algún punto, valga la redundancia, llegar a definir con claridad cuál es ese término. También es algo muy importante que se defina cada de los casos en que se procederá a la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. De igual forma, el mismo artículo, cuando usted lo lee, las épocas fijas en que se presentará la memoria, el inventario, las bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación, cómo se formará la mayoría de los casos que los socios tengan derecho a votar. Eso es algo muy importante. Les voy a comentar un caso en particular de una asociación de vecinos. En los residenciales, ustedes se darán cuenta, en algunas casas hay algunos que llegan a las asambleas y dicen, es que yo tengo 2 casas, es que yo tengo 3, yo tengo 4. Y ellos quieren tener un derecho, un voto por cada una de las casas. Entonces tienen que definir, si por ejemplo fuera ese caso en los estatutos, cómo va a ir eso y cómo se le van a otorgar los votos. Si efectivamente va a tener derecho a un solo voto por una casa o a un voto por cada casa que tenga o un voto por todas las casas que tengan, eso lo tienen que definir ahí, porque si no puede generar controversia. Y el detalle es cómo se va a contar los votos. Cuando tenga varias casas y se le permite un voto por cada casa, si en muchas de las asambleas solo se le pone un listoncito para el momento que levante la mano, ya él tiene la mano, entonces significa un voto. Pero y si se permitió que tuviera un voto por cada casa, ahí es diferente. Y lo otro también resulta de qué pasa con los copropietarios. Cada copropietario también tiene derecho a un voto o es un voto por todos los copropietarios, es decir, por la casa en sí. ¿Y qué pasa si llegan todos los copropietarios? Va a significar un voto, cómo van a hacer para el conteo de todos y definir que al final, si hay 2, 3 copropietarios, esos van a representar un solo voto. Eso lo tienen que definir para evitar problemas. ¿Por qué? El caso de las sociedades, por eso les decía, no creo que terminemos hoy porque resulta interesante y va a pasar son aspectos que pasan en la vida cotidiana de una u otra forma, en el comercio, en la sociedad donde vivimos y debemos entenderlo. Y alguien me decía, es que yo soy bueno para entender las sociedades mercantiles y las sociedades, pero en alguna ocasión, cuando discutimos sobre aspectos de sociedades civiles, sobre todo en las asociaciones de vecinos, que habían unos problemas de un caso en particular ahí, se perdió y estaba más en sociedades mercantiles, entonces entendí que su fuerte era eso. Pero ustedes, como conocedores de derecho, sí tienen que entenderlo todo. ¿Por qué? Ustedes, como abogados, si viven en algún residencial o en una comunidad, es posible que los llamen y pidan su opinión. Les voy a decir un caso en particular.
un residencial, uno de los socios, que es nombrado presidente y representante legal de la Asociación de Vecinos. Y para eso pues tienen el documento donde se constituyó la asociación y deben analizarlo y saber el tiempo de duración, normalmente 2 años. En el caso de una asociación de vecinos, 2 años. Están los estatutos. Tienen que indicar qué sucede si el socio pues se prolonga, el presidente se prolonga las funciones cuando ya ha vencido el plazo. Pues le voy a comentar este caso en particular. Viene el señor, finaliza su periodo y sin pasar por asamblea, porque no, que como no le aceptaron, no le dejaron que se llevara a cabo la asamblea donde se nombrara nuevo presidente, porque él solo había aceptado una planilla y curiosamente era la planilla donde estaba él. Entonces todos los vecinos se reunieron y no dejaron que se llevara a cabo la asamblea para que él eligiera su propia planilla. Obviamente molesto, empezó en una serie de acciones a denunciar a algunos vecinos en particular, sobre todo los que encabezaban los movimientos en contra de él, a difamarlos. Pero lo que no le dijo a los vecinos es que él, sin haber pasado por asamblea, había llegado al registro de personas jurídicas y haciendo uso, vamos a decir, la mala práctica notarial y la falta de ética de algunos profesionales, presentaron un acta de representación legal donde él se inscribía como presidente y representante legal y haciendo ver de que sí había habido asamblea, había habido un punto donde él había sido nombrado nuevamente como presidente y representante legal y inscribió también a su junta directiva. Cuando hubo asamblea por los vecinos y ellos escogieron a sus representantes, pues estos fueron con un notario, el acta de representación legal y la fueron a inscribir al registro de personas jurídicas. ¿Qué sucedió ahí? La sorpresa, que cuando ellos presentaron el documento, se lo rechazaron porque ya esa sociedad ya tenía un presidente y representante legal. Y obviamente se enteraron todos los vecinos que el antiguo presidente había hecho eso en fraude de ley y había falsificado los documentos. Entonces, la pregunta acá, si eso llega a sus oficinas, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo resuelven ese conflicto? Porque este presidente, como puede inscribirse de forma ilegítima, pues llega al banco y sigue presentando los documentos como presidente y representante legal. Saca los fondos, se lleva más del 80% de los fondos, les hablo yo de 800,000 quetzales, casi los 900,000. ¿Y qué sucede? ¿Cómo solucionan ustedes ese problema? Sí, Etel. Licenciado, eso podría ser como falsedad. Sí, hay falsedad ideológica. Falsedad ideológica, ¿sí? Sí, efectivamente. Efectivamente, entonces presentan las denuncias penales y todo, falsedad ideológica. Ahí hay usurpación de calidad, porque obviamente él no tenía la calidad de presidente, sino él estaba usurpando ese puesto. Hay perjurio, hay otros delitos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué hacen ustedes para recuperar la administración? Porque la cuenta sigue recibiendo fondos. No solo él ya se llevó una cantidad, sino con relación a los otros representantes, le dejó pago de servicios, les dejó funcionamiento. ¿Y qué van a hacer los vecinos? A usted como notario, ¿qué se le ocurre? A ustedes como notarios, ¿cómo resuelven eso? ¿Qué pueden hacer ustedes en este caso? ¿Quién me dice? ¿Formar otra sociedad, licenciado? ¿Formar otra ciudad? No. Van a tener 2 sociedades ahí. En el residencial. La denuncia, licenciado, para empezar un proceso. Aparte de la denuncia, que sí es importante, ¿qué más? ¿Terminar la sociedad? O sea, ¿Cómo la terminan? ¿La terminarían habiendo capital en el banco? no tengo idea, licenciado. Liquidarla.
liquidaría la sociedad sabiendo que los vecinos siguen depositando una cuenta. ¿Cuáles son los motivos para liquidar la sociedad? Cuando está en quiebra, Y ahí estaba en quiebra. no. O solo es de que alguien se está llevando el dinero. Licenciado, tal vez no estoy muy seguro, pero quizá es revocar lo que ya se estaba realizando. Muy bien, Pedro, en un aspecto, pero no en todo. No es revocar lo que estaba realizando. Lo que realizó ya lo realizó. Y ahí lo que hay es responsabilidad penal y responsabilidad civil por daños y perjuicios. Pero para hacer palpable esa situación, aparte de las denuncias, tienen que recuperar la administración. Y tiene razón en el término que utilizó en la revocación, pero ahí lo que tienen que revocar es el nombramiento de él. Entonces, para eso debe de haber una asamblea y la asamblea debe de aprobar cancelar el nombramiento por revocación, resolver la revocación del nombramiento de él y de la junta directiva, ¿ya? Y especificar en el acta por qué motivo se está resolviendo eso y que él no pasó por asamblea. De esa forma hacerlo bien, específico, porque en el registro de personas jurídicas también a veces hasta le tiene que uno que ir a explicar el motivo para que ellos comprendan, porque si no ellos no operan esa revocación. Pero sí se puede, sí se puede. De igual forma, ¿y por qué les estoy explicando esto? Porque cuando llegamos al tema del administrador único y representante legal, obviamente, ustedes saben que se presenta un acta nuevamente cuando se cambia de administrador único y representante legal, obviamente hay un nombramiento, y ese nombramiento es en acta. Al notario lo que le consta es eso, resuelve el nombramiento y presenta el acta en el registro mercantil, si es una sociedad mercantil. Si es una tipo de estas sociedades, en el registro de personas jurídicas. Entonces, como es un acta notarial, y ojo, ahí no es escritura, es un acta notarial, ¿qué sucede si el representante de la empresa decide postergar sus funciones y hacer como que pasó por una asamblea de socios, o por ejemplo una sociedad civil, una junta o asamblea de vecinos? ¿Qué sucede ahí? Entonces tienen que entender que al final sí hay formas, todo lo encuentran en la ley. Una vez teniendo revocado el nombramiento, porque se revoca, ojo, las sociedades no pueden quedar acéfalas, es decir, no pueden quedarse sin cabeza, tiene que haber un representante legal siempre, por eso es que se ingresa la revocación y en la asamblea donde se decidió la revocación también se tiene que decidir el nombramiento de los nuevos representantes, del nuevo representante. Entonces, se ingresa la revocación y en la misma pieza se ingresa el nombramiento del nuevo representante legal. Una vez constituido y aceptado eso inscrito, ya se pueden diligenciar las denuncias y todo lo demás, porque si no, solo van a haber denuncias de vecinos, pero no va a existir un representante legal como tal en la asociación que haga palpable las denuncias penales y lo otro también, la responsabilidad civil por daños y perjuicios que llevó a la sociedad. Y aparte puede haber que también ahí, obviamente había apropiación y retención indebida y otros delitos. ¿Ya me entienden esta parte? ¿Y por qué es que se les está explicando? Quizás me estoy deteniendo mucho en esto, pero es importante. Jóvenes. Sí, licenciado, está claro. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, ¿qué otra situación? Y acá me voy a seguir otra vez en esto porque le digo, son contratos muy específicos y acá hay mucho que analizar, no solo esto. Por eso una hora, 2 horas es poco para este tipo de contratos, pero estoy tratando de ser explícito en el contenido, lo más importante para que ustedes en la práctica no se vayan a perder y también pues sepan cómo solucionar los conflictos que de una u otra forma pues puedan surgir. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros que le decía a los tribunales arbitrales y en su caso la forma en que se hará el nombramiento.
y los demás pactos que convengan los socios. Acá, en los demás pactos puede ser, dependiendo del giro de la sociedad, si es una sociedad mercantil, la forma en que se van a crear tiendas, sucursales, todo eso, cómo van a ser, cómo van a ir los gastos, las dietas, honorarios, de acuerdo a la sesión de juntas o asambleas, eso lo tienen que definir. Y algo muy específico, que también nos tiene nuestro código de notariado, el artículo 47, la constitución de las sociedades anónimas. Ustedes bien saben que la sociedad anónima toma la forma del código de comercio como tal, pero cuando se trata de bancos, de grupos financieros, son sociedades anónimas que pese a que toman su forma en el Código de Comercio, obviamente el Código Notariado para su formación legal, el contenido que va a regular a estas sociedades está en su ley especial. Por eso es que encontramos en la ley de bancos y grupos financieros, la ley de, ¿cómo se llama esta? De las empresas estas que tienen almacenamiento. A lo que me refiero, son sociedades anónimas, no cambia. Lo que varía es que para dirimir ciertas controversias legales van a tener una ley específica, como por ejemplo, yo les decía a mis alumnos en una ocasión que no estaba de acuerdo con que para ellos hubiera un derecho de hipoteca especial, porque exactamente la ley de almacenes generales de depósito. Gracias, Oscar. ¿Por qué no estaba de acuerdo yo con eso? Porque la hipoteca genera sus propias particularidades, sus propias facultades. El hecho de perseguir el bien, no importando qué manos se encuentre, de la posibilidad de ejecutar el bien en el momento del incumplimiento, pero la garantía era el bien, no era en sí encadenar a la persona al crédito. ¿Por qué? Les digo esto, ¿qué sucede si ustedes le deben a un banco y constituyen hipoteca sobre a un bien de su propiedad? Para que ustedes puedan vender, necesitan de la autorización del banco, lo que no pasa con una persona particular. Puede haber hipoteca a favor de una persona particular, pero si ustedes quieren vender el bien y la otra persona acepta, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el acreedor particular, si no pagan, lo que hace es ejecutar la garantía hipotecaria, ¿ya? Y no hay ningún problema, porque al final, si no paga, no hay opción de que pague aún ejecutarlo, entonces el bien se le puede adjudicar como forma de pago. Ahí tienen otro tipo de escritura ustedes. Si acaban de realizar protocolo, que es el bien, la adjudicación de bien como forma de pago. Nace precisamente de estos hechos. Pero esto no sucede con los bancos. Ellos tienen un derecho de hipoteca especial solo para ellos. Si no pagó, no puede vender. Tiene que necesitar la autorización del banco para poder hacerlo y eso genera muchas complicaciones porque entonces la persona muchas veces dice, ya perdí la casa, se salen de las casas y se van. Viene el banco, como ya no hay alguien que ni reciba las notificaciones ni nada, ejecuta la garantía. ¿Qué sucede? Recuérdense que el fin de la hipoteca no es quedarse con el bien, pero como no hay un mejor postor, al final nadie se entera que la casa está en venta y no llega nadie a ofertar, se terminan quedando con el bien, porque el banco dice, no me pagó, entonces, señor juez, como no hay ningún mejor postor, que se me adjudique el bien como forma de pago. Y por eso escuchan ustedes normalmente que dicen, es que el banco me quitó la propiedad. No, no fue eso, ya no la peleó ni tampoco buscó mejores postores. Y ahí tienen que tener mucho cuidado con eso. Por eso les digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí vemos una de las grandes ventajas hasta en tener una legislación muy adaptada para ventaja de los bancos en ese sentido. Bueno, no me voy a extender, que si hay cosas ahí que no quiero decir, no va a ser que me escuchen algunos bancos que me han pedido asesorías. El artículo 47, cuando se refiere del Código Notario, obviamente, a la escritura de sociedad, nos da otro tipo de requisitos.
aparte, obviamente, los nombres generales, generalidades y domicilio de los socios fundadores. Obviamente, eso sí tiene que ir. El domicilio, ya saben ustedes que es la circunscripción departamental. No vayan a confundir esto. La anunciación clara y completa del objeto, ya sabemos del fin de la empresa o negocio de que toma su denominación. Y acá, si quieren, pueden ustedes anotar el artículo 5 de la Ley de Timbre Fiscal, numeral 17, para cumplimiento de acciones fiscales. También el capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide, las preferencias en el pago de dividendos, amortizaciones, es decir, cómo van a manejar el capital dentro de la sociedad. El monto del capital suscrito en el momento de la organización y de la sociedad y la parte en que efectivamente esté pagada. La forma de la administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas. Esto es muy importante. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas. Para esto es muy importante que ustedes entiendan qué tipo de asambleas pueden haber. Asambleas generales, ordinarias y asambleas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre cada una y para qué sirve cada una? Porque si no saben eso, los van a invitar a una asamblea y muchas veces es curioso cuando vengan los notarios preguntando, mire, ¿qué tipo de asamblea es la que van a celebrar? Mire, ¿y por qué no puede ser una ordinaria? Y es curioso porque son los socios los que le tienen que explicar muchas veces al notario eso, cuando debiera ser ustedes o el notario que tiene que explicar, el que debe entender eso. Otro, vamos a ver, el monto del capital suscrito, la forma de administración, las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias, la época fija en que debe formarse el inventario, eso ya lo saben, la parte de las utilidades, el tanto por ciento de pérdida de capital. Y de ahí encontramos también los requisitos de la constitución de sociedad en comandita, que sería algo por algunas cuestiones en que ustedes son prácticamente similares, pero que de una u otra forma ustedes deben de tomar en consideración. No hay mayor inconveniente, solo es de que ustedes tengan su ley al momento de realizar la escritura y ver que se estén cumpliendo con esos requisitos. Y ojo, esto no quiere decir que no se cumpla con los requisitos del artículo 29 del Código Notariado. Sí se tienen que cumplir estos requisitos, pero adicional van a tener el artículo 1730 que les pide que se indique el objeto de la sociedad, la razón social, el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad, capital y la parte que aporta cada socio, parte de utilidades o pérdidas en que se asigna cada socio, la fecha y forma de su distribución, los casos en que procede la disolución, la cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, el modo de resolver las controversias o las diferencias, la forma de administración de la sociedad. Es decir, si lo vemos en sentido estricto, en la escritura, la participación para el voto, exacto, Ingrid. En la escritura, los temas principales serían los del artículo 1730 y los aspectos formales desde el encabezado de la escritura serían el artículo 29 del Código Notariado. Entonces yo quiero ver cómo voy a empezar a redactar. Me voy al artículo 29, tomo el papel sellado especial por protocolo y empiezo a redactar. Y empiezo con los requisitos del artículo 29. Eso parte del encabezado, los requisitos del protocolo, debe llevar número de evento, lugar y fecha, luego individualización de los socios, y empiezo a darle cumplimiento al artículo 29. Y cuando voy en eso, ya he cumplido con el aspecto del encabezado y entro al cuerpo del instrumento. Entonces, ya que entrar al cuerpo del instrumento, tengo que irme al 1730 del Código Civil y veo, bueno, mis temas principales van a ser estos. Teniendo el tema principal, el 1730, de haber cumplido con los temas principales, ¿qué más me pide? ¿Qué tipo de escritura es? Bueno, es una escritura de constitución de una sociedad de corte capitalista. Vamos, es una escritura de sociedad anónima. Bueno, entonces me voy a ir y voy a ver el artículo 47 del Código Notariado, voy a ver que se haya cumplido con todo esto, y si no,
voy a dejar de forma expresa eso. Estamos hablando de situaciones que deben de quedar de forma escrita, sí o sí. ¿Y qué otra cosa tengo que tener cuidado? Porque he visto que a veces por copiar minutas equivocan en algunas situaciones, sobre todo en el cierre de la escritura. A veces ya han redactado bien. Le estoy hablando de un notario que hace sus propios instrumentos, o que si tiene una minuta, por lo menos ve si se está cumpliendo con las formalidades legales. No aquellos que solo copian. Pero hay un error recurrente. Muchas veces cuando solo se toma la minuta, en el cierre del instrumento, cuando ustedes ven el artículo 29 del Código Notarial, y se los voy a leer. Hay una parte que les digo, o si quieren pónganle un asterisco, una cala, porque eso es muy importante. El artículo 29, hay una obligación que tiene el notario. A ver, ahí está, el numeral 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y que deben presentar el testimonio de los registros respectivos. Pues hasta ahora un criterio como tal cerrado que ya tiene que consignar el registro al que va a ir, no la hay. Hasta ahora yo no he visto ese criterio, pero pudiera darse. Y es lo que pasa en las minutas, que algunos notarios por hacerlo tan específico, la especificidad muchas veces puede dar problemas. Para el tema de compromisos, en las cláusulas, por ejemplo, en una cláusula de un compromiso, por ejemplo, de una de las partes donde el señor tal y tal deberá, en caso de utilizar tal bien, deberá pagar los servicios de la propiedad que consisten en agua, luz, teléfono, cable, internet, todo eso. Eso sí es bueno hacerlo de forma específica, pero cuando se refiere a aspectos muy formales de la ley como tal, tienen que tener cuidado porque les puede generar inconvenientes innecesarios. Por ejemplo, el numeral 11 del artículo 29, al presentar el testimonio en los registros respectivos, consignan registro mercantil y muchas veces a donde se tiene que presentar ese documento, ese testimonio es al registro de personas jurídicas o viceversa. Entonces, si ustedes no lo van a consignar así o para evitar que ese cierre les cause problemas, lo conveniente es que consignen que advertía a los otorgantes de la obligación de presentar el presente testimonio o este testimonio en el registro respectivo. No hay ningún problema. No les va a generar problema. Pero si consignan mal el nombre de registro, es seguro que se los van a suspender. Y eso les va a conllevar realizar una escritura de ampliación para aclarar ese aspecto, para modificarlo, que no les cause ningún problema. No vayan a olvidar, por favor, las formalidades esenciales. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 32 del Código Notariado, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta un juicio ordinario que muchas veces va dependiendo y puede durar hasta más de ese tiempo, ¿va? Pero también, pues obviamente ahí lo que va a ocasionar son muchos inconvenientes para los socios. Mientras que si no son formalidades esenciales, que no es que les digo, sí pueden cometerlas, pero si no son formalidades no esenciales, hay una multa más que todo para el notario. Y de acuerdo al Código Notariado, es pequeña, pues de 5 a 50 quetzales. Imagínense, de 1947, en ese entonces, 5 o 50 quetzales era un montón de dinero. Pero tienen que considerar que las formalidades esenciales sí o sí tienen que ir. No pueden faltar, por ejemplo, el lugar y la fecha del otorgamiento de la escritura, el nombre y apellido
o apellidos de los otorgantes. En su momento les expliqué a ustedes, indicar UA o único apellido es antitécnico, porque se entiende que si solo están consignando un nombre y un apellido, la persona solo tiene un nombre y solo tiene un apellido. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal, suficiente de que comparezca en nombre de otro. Obviamente, si alguien va a comparecer en nombre de otro, tiene que consignar y acreditar la representación. Entonces, no solo indicar que el notario en el cierre, que ha tenido a la vista el documento de identificación personal o la forma que se haya identificado, puede ser pasaporte o a través de testigos, no solo indicar ese extremo, sino también que tuvo a la vista los documentos con los que se acreditó la representación como tal. E intérprete, pues solo cuando alguien ignora el idioma español. En el caso de eso sucede en el caso de sociedades donde alguno de los socios es de otro país que pudiera darse. ¿O? La relación del acto o contrato con sus modalidades. Eso es muy importante. Y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato. Aquí dice impresión digital, pero es impresión dactilar. Eso es lo correcto. Bueno, las firmas sí o sí, ya saben ustedes que tienen que ir, porque si no, pues da derecho a alguna de las partes a demandar su nulidad también. Es imposible pensar que alguien esté dentro de un documento y no vaya a prestar su consentimiento. Se entiende que tiene que dar su consentimiento y si no está, pues la mejor forma de que esto sea palpable es a través de la firma. Otra de las cosas, tengan cuidado con aquellos documentos que por una u otra razón vayan a firmar y no sea la firma de alguno de los comparecientes, es decir, en que se pueda pensar que hay una falsificación. Se me ocurre a mí un caso en particular. Por ejemplo, en una ocasión me preguntó un notario dando una capacitación precisamente de contratos mercantiles. Me preguntó un aspecto de una escritura. Me dijo, licenciado, yo puedo cancelar una escritura que no me percaté, la imprimí, las personas me firmaron, pero después me di cuenta que los que habían firmado no eran los mismos que habían comparecido en el instrumento. Es decir, lo que hice fue imprimir un documento diferente, un instrumento diferente, pero los comparecientes eran otros y los que me firmaron son otros. Y yo le dije, no puede cancelarla, porque ya una vez han firmado las personas, no pueden cancelar. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? Imprimieron el documento de su papel de protocolo y se dieron cuenta que no eran las personas que están en el instrumento, que no eran las personas que debían firmar el documento, sino estas son otras. Rescinden el contrato. ¿Pero quiénes lo van a rescindir? Los mismos que firmaron. Se cancela. ¿Cómo? Se cancela. No pueden cancelar porque hay firmas. No se puede acudir ante un juez de primera instancia, licenciado. Sería declarar la nulidad del documento. Sí. Sería declarar la nulidad del documento. Sí, podría ser la rescisión. Pero ojo, quizás la salvedad en muchos casos es, si no han firmado todos con uno que haga falta, bien podría cancelarse. En virtud que no ha firmado, se cancela el presente documento, en virtud que no ha firmado uno de los comparecientes y ya, no se llegó al consenso y ahí se puede cancelar. Con uno solo que no haya firmado se puede cancelar. ¿Quién no puede decir no firmo? El notario. El notario es el único que no puede decir no firmo. Yo les puse un caso, mis alumnos les preguntaba, el notario, instrumento tal y el notario, y firma ruego el señor tal y tal, firma ruego el señor tal y tal, debido a que el notario no puede firmar por haber seleccionado la mano. Yo le decía, no puede, el notario ahí tiene un impedimento temporal porque es el único que no puede auxiliarse de testigos o de alguien más para poder firmar. Pero sí pudiera optarse a un tipo de rescisión donde se hagan ver esos aspectos y se rescinde
ese contrato. Sí pudiera hacerse eso. Pero esa es pura negligencia del notario, porque esa es una de las obligaciones previas que uno tiene que hacer, identificar uno a los comparecientes, pero no sé. Leer el instrumento, porque ustedes dicen, leo lo escrito a los comparecientes quienes enterados de su contenido. Sí, indudablemente es un problema notarial, pero vas a encontrarlo en muchos casos. Yo he tenido casos donde me dicen, mire, licenciado, es que la que cometió ese error fue mi secretaria. Yo le digo, la secretaria no es el notario, la responsabilidad la tiene usted. No pueden trasladar esa responsabilidad, entonces tienen que tener cuidado. Bueno, otra de las situaciones de este contrato que ustedes tienen que tomar en cuenta es un contrato solemne porque tiene que ir a escritura pública principal, no deviene de otro, plurilateral, dividirse en diversas obligaciones de acuerdo a los socios, oneroso, conmutativo. Estoy hablando del contrato de sociedad absoluto. Y algo que quisiera saber. Bueno, procedimiento para la inscripción de una sociedad, ese no les debería generar a ustedes mayor problema. Ya saben que deben de presentar la solicitud del registro mercantil. Les dan una inscripción provisional. Luego hay una publicación en el diario oficial, transcurrido 8 días. Pues se presenta al registro mediante memorial ejemplar en el diario oficial y todo lo demás. No, realmente no tiene mayor inconveniente. Esto, el registro mercantil pues les entrega una patente. Incluso si ustedes quieren pueden meterse a la página del registro, ya le da los requisitos, no hay mayor inconveniente con eso. Quizás el mayor problema sería el aspecto formal, formalizar la escritura y que hayan cumplido con los requisitos. Han habido algunos cambios de acuerdo al registro mercantil, pero si ustedes siguen estos lineamientos, no van a tener ningún problema. Desde que se hace la denominación de la sociedad como tal al momento de la inscripción, y ahí ustedes tienen garantizado que les van a operar la sociedad. Obviamente, y se los digo, no hay notario perfecto. Yo he tenido la oportunidad de analizar instrumentos antiguos de notarios muy conocidos y que yo he admirado bastante. Y les digo, hay unas cosas que uno dice, es que estos son errores garrafales, pero debemos de tomar en cuenta algo. Antes no había supervisión notarial. Ustedes se asombrarían de los instrumentos que hay antes y los problemas que hay hasta el día de hoy que vienen todavía en cola y que se tienen que resolver. Entonces, es cuestión de práctica. No hay derecho notarial, se aprende de esa manera, practicando, resolviendo los problemas, pero conlleva mucho estudio, mucho análisis, que ustedes se conviertan en creadores realmente de los instrumentos. No de copiar minutas, sino crean sus propios instrumentos, van a entender la forma notarial de mejor manera y van a ser no solo buenos notarios, sino notarios con un amplio conocimiento técnico, un conocimiento práctico de lo que es el derecho notarial. Entonces, ¿alguna duda al respecto de lo que les he dado, jóvenes? No, licenciado, muchas gracias. Todo claro. Vale, voy a ver si en alguna ocasión la maestra Judith Uriza me permite trabajar el tema de los impuestos con ustedes. No sé si ya les dieron los impuestos. Bueno, voy a ver si en algún momento pues me permite y yo les doy el tema de los impuestos, porque ese es un tema muy, muy importante dentro del tema de los contratos. Sobre todo en estos días que viene la última fecha para entregar testimonio del tercer trimestre en el Archivo General de Protocolos. Entonces, algo importante que ustedes pues deben de conocer. Los dejo el día de hoy. Perdón, una consulta. ¿Cuánto se cobraría por una sociedad anónima? Pues va dependiendo. Va dependiendo. Yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver su precio. Por una constitución de una sociedad anónima. Bueno, no la hizo específica. Lo que le puedo decir es, si es una sociedad anónima sin tanto problema, yo lo que he cobrado está entre 12,000 y 15,000. Aunque el notarios que cobran hasta 5,000, 4,000. De hecho, yo he tenido hasta conocidos
supuestamente amigos, que han llegado y me han dicho, mira, yo necesito una sociedad, pero no te preocupes, es una sociedad pequeña, mira, yo no la quiero para tanta, no me salga muy cara. Y yo le digo, ¿cómo que sí que no te salga muy cara? Sí, donde no pague mucho. Es que ya me ofrecieron una por 6,000, quiero ver si me sale una más barata. Y me dice, ¿y cuánto es el capital autorizado? ¿Cuánto vas a aportar a la sociedad? Mira, la quiero formar con 200,000. Le digo yo, no, lo menos en que te puede salir la sociedad, por lo menos va a ser en unos 12, 15,000 quetzales, pero no quieren pagarlo. Yo les digo a ustedes, y voy a ser muy claro, no prostituyan la profesión, cobren realmente de acuerdo a su conocimiento. Han estado acá en San Carlos durante muchos años. Cobren por sus conocimientos. No le tengan miedo a cobrar. No le tengan miedo a cobrar. Ustedes pueden generar y tienen derecho a adquirir eso por sus conocimientos. Yo la sociedad, le puedo decir, la última que ayudé a formar, porque era una sociedad pues que venía con capital extranjero también, lo que cobré fueron 40,000 quetzales. Bueno, cobré un porcentaje por otras situaciones también, pero solo por la constitución, solo por la escritura, 40,000 quetzales. Puede hacer que ustedes lleguen a cobrar mucho más, dependiendo de la sociedad, pero ahí va a ser de acuerdo al cliente y de acuerdo cuánto calculen ustedes del esfuerzo que van a realizar. Yo lo que hago siempre que calculo horarios es el trabajo que voy a realizar, el esfuerzo que tengo que realizar para llevar a operarse ese trabajo y mis conocimientos. Entonces, un porcentaje lo que tengo que cobrar cada área y así es como taso mis honorarios. Hasta el día de hoy pues no he salido perdiendo. Siempre procuro que me paguen el 50% de honorarios que va a cubrir la mayoría, de tal forma de que si no me pagan lo demás, pues por lo menos ya cubrí gastos y otras situaciones, pero no es lo idóneo, ¿sí? Bueno, ahí estamos, jóvenes. Espero haberles aportado algo a sus conocimientos. Les deseo feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado.